La noticia económica y política del día, quizá más que del día, de la semana podríamos decir, el acuerdo del gobierno con el fondo que finalmente se firmó. Y el tema lo comenta Sergio Supo. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estaba previsto, no por eso deja de ser importante, relevante. El directorio del fondo aprobó este mediodía el segundo acuerdo en el año con la Argentina, un desembolso de 56.400 millones de dólares. Se corrige la cifra original respecto de que eran algo así como 57.000 millones por un cálculo más bien técnico, que es que el fondo maneja una unidad monetaria que se depreció durante la negociación del acuerdo, por lo tanto el número final es simplemente un dato técnico, es 56.000 y pico millones de dólares. 400. Sí, exactamente, 56.400 millones de dólares. Lo que se conoció y se corroboró esta tarde son algunos datos. Algunos se conocían, otros se pusieron por escrito. Y esto es muy importante porque esto quiere decir que forman parte de las obligaciones que la Argentina tiene respecto de los desembolsos que el fondo promete hacer. Y esto no es un dato nada menor, porque después de cada desembolso hay una evaluación del cumplimiento de las metas acordadas y para el siguiente desembolso es necesario cumplir esas metas. De aquí a marzo... Como una obra que presenta certificados de obra. Es exactamente lo mismo. Está hecha la obra, no hay plata. Exactamente. Usted cumplió con los deberes, hizo los deberes, le pago la segunda cuota del crédito. En este caso, hay 3 desembolsos previstos de aquí al mes de marzo que suman 24.600 millones de dólares. Están disponibles. Esto quiere decir, no es que vienen a formar parte de un encaje o de una especie de fondo de garantía. Están disponibles, están líquidos cuando sean desembolsados. Habrá inmediatamente una primera entrega de unos 5.000 y pico millones de dólares. Si se cumple en diciembre habrá una segunda remesa de alrededor de 7.000 hasta completar con 11.000 en el mes de marzo. ¿Qué dijo el gobierno durante esta tarde al comentar la decisión del Fondo Monetario Internacional? Que en principio en lo que queda del año no será necesario utilizar las remesas del Fondo Monetario Internacional. Que parte de los 24.600 millones de dólares que la Argentina dispondrá de aquí a marzo, parte, alrededor de 15.000 millones, pueden llegar a ser utilizados, vendidos, para financiar parte de los gastos del Estado en la primera parte del año. Todo esto después de la aprobación en la Cámara de Diputados del presupuesto. Naturalmente. Esta es la segunda noticia importante de esta semana. El acuerdo con el fondo viene a corroborar lo ya establecido políticamente. Hay algunos datos que me gustaría destacar igualmente antes de pasar al tema del presupuesto. Juan, si me permitís. Claro, no, digo, vamos a hablar del presupuesto, pero digo, justamente fue horas después de la aprobación en diputados. Sin ningún lugar a dudas. Si no hubiera salido, si hubiera aprobado con el fondo. Sí, porque la reunión estaba prevista, estaba pautada. Las reuniones del directorio del fondo tienen una agenda con mucho tiempo de anticipación. Por eso al principio te dije, si bien esta era una noticia que se conocía que iba a ocurrir, no es por ello menos importante que finalmente ocurrió. El acuerdo técnico, No, el acuerdo técnico y el acuerdo difundido hoy por escrito incluye la restricción de la operación cambiaria de la Argentina con una limitante expresa respecto del control del tipo de cambio. El fondo aceptó, como ya sabemos, una banda cambiaria que actualmente está entre 34 y 44 pesos la cotización del dólar. Eso estaba. ¿Qué pasaría si el dólar se dispara y va arriba de los 44 millones, de los 44 pesos por dólar, ¿qué llegaría a pasar? Bueno, no podrá hacer otras intervenciones que 150 millones de dólares diarios como subasta. Y no podrá utilizar los bancos oficiales, léase en este caso Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires eventualmente, para intervenir en el mercado cambiario. Esto está expresamente vedado. Otro tema que está comprometido con el fondo y que figura hoy en el despacho del directorio es que el gobierno argentino se comprometió
como plazo límite para presentar una fuerte reforma a la Carta Orgánica del Banco Central a partir del mes de mayo del año que viene. Una reforma que irá en el mismo sentido. Esto es, establecer restricciones en la intervención del gobierno en materia cambiaria, manteniendo siempre las bandas de contención hacia arriba y hacia abajo. Las proyecciones del fondo en materia de crecimiento son bastante pesimistas, mucho más pesimistas que algunas proyecciones que se hacen desde la Argentina. Estima que la Argentina puede llegar a tener una retracción económica también el año que viene de medio punto del producto hasta el 2% del Producto Bruto Interno. Esto es, recesión al menos en la primera parte del año. El gobierno, como vos sabés, está vendiendo, entre comillas, la expectativa de que la economía volverá a crecer luego de esta recesión económica que ya estamos transitando en el segundo trimestre del año que viene. Marzo, abril. Pero nos hemos acostumbrado a oír hablar del primer semestre, del segundo semestre. Yo diría que esperemos. Seamos prudentes y pasemos el verano en este caso, más que el invierno. El invierno lo pasamos, como pudimos lo pasamos. Y eso con respecto al fondo. ¿Y del presupuesto? El presupuesto es la segunda buena noticia que ha tenido el gobierno esta semana. Una doble buena noticia te agregaría. La noticia más importante es que finalmente logró consumar los acuerdos políticos que había venido tejiendo durante 2 meses con el peronismo federal. Esto le permitió ir por encima de la mayoría necesaria con cierta holgura. Consiguió votar un presupuesto que era decisivo para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluye una retracción del gasto de más de 400.000 millones y un compromiso de déficit cero. Un presupuesto difícil de votar para la oposición, que sin embargo el peronismo federal, concretamente los gobernadores que tienen responsabilidades de administración, al igual que el presidente Macri, se vinieron a firmar. Lo extraño en este caso es que parece que estaban más contentos los gobernadores peronistas que la gobernadora Vidal. Bueno, Vidal quedó herida porque en la negociación con los gobernadores peronistas hubo que ceder unos cuantos millones, miles de millones, que van a buscarse a los fondos que había obtenido María Eugenia Vidal. Hay ahora una segunda negociación entre el gobierno nacional y Vidal para ver si Vidal recupera parte de los fondos perdidos en el acuerdo presupuestario con el peronismo. Recordemos, sin embargo, que María Eugenia Vidal obtuvo una especie de premio extraordinario hace 8 meses atrás con el restablecimiento de algo parecido al viejo fondo del conurbano bonaerense. Igualmente lo que perdió ahora es significativo, no llega a ser lo que ganó en aquella negociación por allá por diciembre, enero diciembre del año pasado, enero de este año. El otro dato importante de la aprobación del presupuesto es netamente político. El gobierno, entre comillas, se vio beneficiado por los incidentes y por la maniobra de intentar impedir la sesión por parte del kirchnerismo fuera del Congreso de la Nación, con unas escenas que recordaron y que replicaron, aunque en menor escala, lo que ocurría en diciembre del año pasado con el tratamiento de la reforma tributaria y con las escenas que se vieron dentro del plenario de la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo trató de forzar que el pueblo estaba siendo reprimido en las calles y por lo tanto no había condiciones para sesionar dentro del recinto. Finalmente, como ocurrió también en diciembre, la sesión avanzó finalmente y obtuvo la media sanción del presupuesto. Se supone que en el Senado la cuestión va a quedar como está y que el presupuesto va a ser votado tal cual llegó de la Cámara de Diputados. Se supone que el bloque que comanda Miguel Pichetto dará iguales garantías que la que dieron los gobernadores para votar el presupuesto al gobierno. Es la segunda buena noticia política en este caso y económica también, por la aprobación propiamente dita del presupuesto que consigue el gobierno en esta semana. La tercera noticia política positiva es una noticia de la que se beneficia indirectamente, que comenzó la semana pasada, el jueves al mediodía, con la misa
en la Basílica o frente a la Basílica de Luján. El sábado, con la plana mayor, te dije el jueves, el sábado, con la plana mayor del sindicalismo y del peronismo kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, congregado allí en una imagen simbólica que comprometió especialmente a una buena parte de la iglesia que quedó, entre comillas, pegada con el clan Moyano. Ese sábado, esa misa cerraba la secuencia de una semana muy complicada para Pablo y para Hugo Moyano por las graves denuncias judiciales, el avance de las causas tan significativo que un fiscal llegó a pedir la detención del hijo del viejo dirigente del sindicato de camioneros. Esa imagen del sindicalismo asociado a las mafias, esa imagen del kirchnerismo asociado a la violencia el miércoles de esta semana con el tratamiento del presupuesto, son dos noticias positivas indirectas para el gobierno, porque le permiten al gobierno mostrar la contracara de su oferta electoral. En un momento ciertamente complicado para el gobierno, desde el punto de vista económico y social, mostrar las alternativas que ofrece electoralmente el año que viene el peronismo es naturalmente una conveniencia como para cerrar lo que podríamos definir muy optimistamente como la mejor semana política del gobierno desde que estalló la crisis a fines de abril. Y ahí también se ve la astucia política de Cristina Kirchner, que no estuvo en ninguno de los dos episodios. Estuvo al margen de esta semana en la que la oposición, desde el sindicalismo o el kirchnerismo en el Congreso, el kirchnerismo con presencia, pero sin estar ella con su propia imagen vinculada en estos dos hechos. Sí, de todas maneras, la imagen de Cristina está subyacente en cada una de estas manifestaciones, particularmente en la actuación de sus diputados en el bloque de diputados. Ella en sí misma la presencia no física, estuvo en ninguna foto de que vimos, ¿no? Claramente, pero igualmente el gobierno puede mostrarla a ella y a su gente como la contracara que desea y necesita mostrar el gobierno, porque naturalmente el año que viene, con los números que te dije anteriormente, no podrán mostrar precisamente logros económicos como para fundar y sostener por sí mismos un resultado electoral que necesita, que es la reelección del presidente Macri. Bien, vos dirías que desde abril, cuando empieza la crisis cambiaria hasta ahora, es el primer respiro en esta semana con el presupuesto prácticamente aprobado. Sí, digamos que dentro de una situación complicada para el gobierno, inestable políticamente, que de ninguna manera uno puede establecer como una proyección ni como una tendencia ya segura o definitiva, esta semana, este corto lapso de tiempo en medio de un proceso muy complicado y muy largo que todavía tardará muchos meses en verse la luz al final del túnel, el gobierno puede celebrar esta semana como una buena semana política. Una buena semana política que espera proyectar en los próximos meses, particularmente en el mes que viene, en el mes de noviembre. Macri espera mostrar ante el G20, que vendrá a Buenos Aires en la última semana de noviembre, mostrar los resultados de un proceso de recuperación y de reconstrucción, y también agradecer a esos líderes mundiales que están detrás del acuerdo que hoy le prestó el directorio del Fondo Monetario Internacional. Muy bien, gracias Sergio, como siempre. Gracias a vos, Juan.